¿Qué tal, televidentes del canal CNC? Bienvenidos al noticiero en este segmento que se llama Invitado Especial. Ayer, precisamente, el Consejo Municipal de Armenia fue el escenario del Cabildo Abierto que se denominó por la defensa de los servicios públicos, por la defensa de EPA, la empresa pública de la ciudad de Armenia. Alejandro Rodríguez Torres es el vocero del Cabildo Abierto y es coordinador, además de la Junta Ciudadana. Alejandro, bienvenido al canal CNC, un placer tenerlo con usted, con nosotros, estar con usted. Además, usted fue el encargado, digamos, como vocero directo del Cabildo Abierto, de prender las alarmas en la ciudad. Usted habló de muchos temas dentro de su intervención y lo que nosotros pudimos escuchar a través del streaming realizado por Survisión Televisión y transmitido también por el canal CNC en algunos momentos, de un cartel privado que de alguna manera se apropia de lo público. Pues, o sea, efectivamente, pues ayer se realizó el tema del Cabildo Abierto, o sea, que buscaba y fue denominado por el fortalecimiento de empresas públicas de Armenia como patrimonio público de los armenios. Y se manejaron 4 temas, o sea, ¿y por qué queremos resaltar? Porque es que es un mecanismo de desarrollo de la participación ciudadana. Es que no es una sesión normal del Consejo Municipal, sino que es un proceso que viene desde el 12 de noviembre, cuando se constituyó el comité promotor, donde se tuvo que pedir un formulario a la registraduría, donde hubo que recoger unos apoyos, presentar un informe contable, que nos verificaran las firmas y posteriormente solicitarle al Consejo la realización del Cabildo. Es un mecanismo de participación ciudadana. El eje central del mecanismo de participación ciudadana buscaba la defensa del patrimonio público, porque es un tema que ya estamos ventilando y reproduciendo. Es que el patrimonio público es un bien que es de todos, pero no está en cabeza de nadie en particular. Pero llegan ciertas personas a través de cargos de elección popular o a través de nombramiento en ciertas dependencias o instituciones y creen que eso no es un patrimonio público, sino que es un bien particular y lo manejan como privado. Y lo vuelven un fortín político. Entonces ese tema lo tenemos perfectamente claro. Por eso hablamos de fortalecer empresas públicas de Armenia. Y se manejaron unos temas en el orden que fueron presentados. 1, la necesidad de incluir dentro del plan de desarrollo como política pública la construcción de una sede propia de empresas públicas de Armenia, y eso tiene su razón de ser. Es que Empresas Públicas de Armenia es la empresa más importante de los quindianos, porque si bien la DEG hace presencia en el Quindío, no es una empresa. No, la DEG es una empresa privada, es del grupo EPM. Y es una empresa. Los réditos de esa empresa se van para construcción de bibliotecas en Antioquia. Entonces, es la empresa más importante, la más generadora de empleo, la que tiene mayor número de contratistas, es una familia. Entonces, esa empresa es muy triste que hoy esté confinada. Los 2 procesos más importantes de la empresa, que son el área comercial y el área de recaudo, y que es el contacto directo del usuario con la empresa, hoy esté confinado a un 4º piso de un centro comercial popular. No hay derecho. Entonces nosotros proponemos de que se construya una sede propia con unas connotaciones. ¿En dónde sería la sede propia? En el lote que queda al frente de Ventanilla Verde, donde funcionaba antes del terremoto la Alcaldía de Armenia y el Consejo Municipal de Armenia. En la actualidad es un parqueadero. Pero ¿de quién es propiedad de eso? De Empresas Públicas de Armenia. Ese lote es propiedad de Empresas Públicas de Armenia. ¿Y hoy en qué estado está? Ese lote, primero, es el lote mejor ubicado de la ciudad y de mayor valorización. Yo tuve la oportunidad de ver las denuncias desarrolladas por un periodista del Quindiano que entró hasta el predio, que mostró el total abandono en el que se encuentra. Realmente esos lotes que son de empresas públicas de Armenia, de las empresas públicas de Armenia, se han ido concesionando a terceros. Alejandro, claro, ¿por qué? O sea, en ese tema, por ejemplo, en el lote específico de Ventanilla Verde, aparece, adjudicado a una persona que se llama José Norbey Uribe López, creo que si no me fallan los 2 apellidos, pero tenemos, información, inclusive tenemos un video donde el hermano de una persona, que era la primera dama de la ciudad de Armenia, esposa de un alcalde que hoy está en líos judiciales, el doctor Carlos Mario Álvarez, esa persona es la que disponía ya en ese parqueadero. Pero lo más grave aún… después de que acabaron con Armenia con el tema de la valorización, escandalizaron la región, en el país siguen con burocracia e incluso con terrenos que hacen parte del sector público. Por eso, pero lo más grave, el lote mejor valorizado,
el lote mejor ubicado, subutilizado, el canon de arrendamiento, o sea, da pena decir, o sea, me da hasta pena decir eso. Entonces, No, venga, ¿cuál es el canon de arrendamiento? o sea, en este momento no lo tengo precisamente, pero es un canon de arrendamiento muy bajo. 200.000 pesos. No, tampoco, o sea, es que ese es el lote mejor ubicado y por ende el parqueadero más estratégico que hay en la ciudad. Pero entonces, o sea, no solamente que se hace con esas condiciones que acabé de decir, sino que la empresa solicita que se devuelva, o sea, se terminó el contrato, y entonces viene lo otro. El arrendatario no lo devuelve y Empresas Públicas de Armenia tiene que emprender una acción judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa para buscar la restitución del bien. Eso no puede pasar en una sociedad y menos en Armenia. Entonces es como se colocan los bienes públicos al servicio de unos intereses privados y particulares y con un agravante de personas que tenían vínculos con una administración municipal. Muy bien, Alejandro, una de las luchas que usted, que está con nosotros hoy, digamos, encabezó en el año 2011, fue precisamente que se terminara, digamos, esa alianza público-privada con la empresa Servigenerales, que durante muchísimos años estuvo manejando la recolección de aseo y manejaba el alumbrado público en la ciudad a unos costos enormes. Logran recuperar, digamos, la institucionalidad de EPA, pero nosotros podríamos hablar en la actualidad del riesgo que empresas como Servigenerales estuvieran bajo cuerda buscando o tienen la intención de regresar a la región, sí, de volver a manipular, digamos, lo público. Pero es que nunca se han ido, o sea, ese es el segundo tema que ya abordamos. Son fantasmas. O sea, ya lo abordamos, o sea, el tema puntual que me está preguntando, porque sí quiero como colocar en contexto lo siguiente, es que nunca se han ido y por qué no se han ido. Resulta que en el año 2009, en la administración de la doctora Ana María Arango, y donde era gerente el ingeniero John Jairo Toro Zuluaga, se nos vendió la idea de que se iba a incursionar a través de Empresas Públicas de Armenia en un gran negocio del orden nacional, que era la constitución de una sociedad que en última se llamó Acuaseo, que operaba los servicios en Tumaco, y que posteriormente con esa figura mutaron al municipio de Magangué Bolívar. Y el gerente John Jairo Toro decía que era la gran posibilidad de salir al escenario nacional, de fortalecer la empresa, de asociarse con unas empresas con músculo financiero, y que se encontró, y el tiempo nos dio la razón. Primero, que utilizaron la experiencia de Empresas Públicas de Armenia, experiencia técnica, operativa, administrativa, pero también desde el punto de vista financiero, porque los pliegos de condiciones de esa licitación para operar el servicio de acueducto alcantarillado de aseo en Tumaco decía que esa sociedad debería tener un capital de trabajo de 1.250 millones de pesos, que a la postre fue el aporte de Empresas Públicas de Armenia. El único capital de trabajo que tuvo esa sociedad fue el capital aportado por Empresas Públicas de Armenia. Pero entonces van a la constitución de esa sociedad, EPA con un 50% y 4 sociedades, que son Limpiaductos, Sociluz, Equity Proyecto y ASEAR, todas ellas empresas controladas por el grupo empresarial Servigenerales. ¿Qué quiere decir controladas? Es sociedades donde Servigenerales tiene una participación mayoritaria del 50%, es decir, que puede tomar las decisiones. Es decir, que Limpiaductos, Equity Proyectos, ASEAR y Sociluz es Servigenerales. Entonces la sociedad era Empresas Públicas de Armenia, Servigenerales, pero el subcontrato del servicio de aseo también lo hace la empresa Servigenerales. El gerente John Jairo Toro estuvo el día 2 de diciembre del año 2009 en el municipio de Tumaco. Ese día se suscribió la escritura pública de esa sociedad, pero hubo una cosa muy curiosa: él no suscribió la escritura pública, sino que le entregó un poder amplio y suficiente al representante legal de estas sociedades privadas controladas por Servigenerales, que es el doctor Wilger de Asa Pulido, para que se suscribiera esa escritura donde estaban incluidos los estatutos. Y en los estatutos, en el artículo 29, decía la siguiente perla: que con un 50%, un número plural de socios, ellos eran 4, EPA era uno solo, tomaban decisiones. Y efectivamente, durante todo el transcurso de esa sociedad, siempre tomaron las decisiones sin contar con Empresas Públicas de Armenia. Entonces, primer tema,
Uno, no se han ido, o sea, nunca se fueron de la ciudad y de los vínculos con empresas públicas de Armenia, pero fue el maltrato al que fue sometido a empresas públicas de Armenia. Esa sociedad no fue concebida para dar utilidades. ¿Por qué? Porque en el primer año dio pérdida de 1.130 millones, en el segundo de 5.800, en los 2 primeros años dio pérdidas de 7.000 millones de pesos. Entonces entró en causal de disolución. Y para enervar esa causal de disolución, es decir, para salir de esa situación, entonces deciden capitalizar y colocar una prima de colocación de acciones. Situación, Empresas Públicas rebajó su participación del 50 al 35.71 y las empresas del Grupo Servigenerales, todas ellas subieron su participación accionaria, violando los pliegos de condiciones que decían que en los primeros 9 años y en los primeros 5 años los integrantes de la unión temporal no podían modificar su participación accionaria, y lo hicieron. Y siguió el tema, vienen otros años, y ahorita a 2016 la sociedad otra vez acumula pérdidas y al final da pérdidas de 14.000 millones de pesos. Entonces entra nuevamente en causal de disolución y liquidación. El día 14 de octubre del 2016 se genera el acta donde se disuelve la sociedad. Una fecha donde se cumple años Armenia. Pero resulta, sabiendo que el Código de Comercio dice que hay un tiempo de 6 meses, para disolver, para liquidar la sociedad, se demoraron 3 años y medio. Solamente hasta el 29 de marzo del 2019 hacen la liquidación, pero tuvo que mediar una acción de tutela y 2 incidentes de desacato presentados por Empresas Públicas de Armenia para que le entregaran el acta de liquidación. Eso no puede pasar en una sociedad seria. Eso es como si uno llega a la casa y la persona que presta los servicios domésticos le prohíbe a uno el ingreso. Eso pasaba con el tema de empresas públicas cuando llegaba el tema de acuaseo. Y empiezan a aparecer, o sea, unas deudas que quedaron en la liquidación de activos porque es que no hay nada que repartir, porque es que al final aparecen 26.000 millones de pesos de pasivos y solamente 13.000 de activos. No hay nada que repartir. Entonces, esa situación se vino dando. Aparecen unas deudas de esa sociedad con 2 empresas que ¿Cuántos son esas deudas que le quedan a EPA de estas uniones temporales que terminan siendo un fracaso realmente porque emplean la experiencia de las empresas públicas de Armenia para ejercer contratos con uniones temporales en otras regiones y lo que usted piensa que es un negocio redondo termina siendo un verdadero fiasco para la ciudad? Claro, entonces... 26.000 millones de pesos, una pérdida de casi 13.000 millones de pesos. Sí, por eso, o sea, no hay nada que repartir. O sea, si usted tiene 26.000 en pasivos y tiene 13.000 en activos, no hay nada que repartir, hay que repartir, son pérdidas. Y el segundo tema es esas deudas de las empresas del Grupo Servigenerales con esa sociedad Acuaseo, que a la empresa Aseo Capital, que tiene la presencia también de Servigenerales en sus juntas directivas, en sus accionistas, aparece con una cuenta por pagar, es decir, unos acreedores de 3.500 millones de pesos. Y Servigenerales aparece también con una deuda o sea, una creencia de 1.500 millones de pesos. Entonces uno dice, si ellos son los accionistas, pero a la vez son los acreedores, ¿quién queda en la mitad de todo este proceso? Empresas Públicas de Armenia. Tras de que se perdió el aporte de 1.250 millones de pesos, entonces hay esta situación. Y pasa un tema muy relevante, es que se registra en la Cámara de Comercio la liquidación, el acta de liquidación, más no se eleva a escritura pública. Usted cuando constituye una sociedad tiene que elevar la escritura pública. Cuando la va a disolver, la eleva a escritura pública. Cuando la va a liquidar, también la tiene que elevar a escritura pública. Y acá no se hizo eso. O sea, esa sociedad sigue viva. ¿Y para qué la quieren tener viva los señores de Servigenerales? Porque el agente liquidador, el doctor John Mauricio Gómez Espinosa, es el representante legal de 3 de las 4 sociedades que hacen parte del tema de Tumaco, de Limpiaductos, de Sociluz y de ASEAR. ¿Quiénes están, Alejandro, detrás de todo esto? Porque es una región pequeña, las empresas públicas de Armenia, si bien, como usted dice, es un patrimonio público y es de todos, pero durante tantos años, desde el año 2011, que se ha peleado por, digamos, la reestructuración de la empresa, por mejorar la operatividad del servicio, porque estas uniones temporales no estén en la región, este fenómeno de corrupción, por decirlo de alguna manera, entre las empresas públicas de Armenia es muy marcado. ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son esas cabezas fantasmas que están detrás de los bienes públicos en Armenia?
Pues y ayer lo expusimos, o sea, con elementos y con documentos que tenemos en nuestro poder. La sociedad Acuaseo se constituyó el 2 de diciembre del año 2009. ¿Quién era el gerente? El gerente era el ingeniero John Jairo Toro Zuluaga. ¿Quiénes eran los miembros de la junta directiva? La doctora Ana María, que la presidía. Y me quiero detener en este nombre, en el doctor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre. Era miembro de junta directiva de Empresas Públicas de Armenia. Y en esa reunión de junta directiva del 1 de noviembre del año 2009, perdón, el 1 de septiembre del año 2009, aprueban la constitución de esa sociedad, y ahí estaba el doctor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre, como miembro de la junta directiva. Posteriormente, el 4 de diciembre del año 2009 también, una vez es adjudicada esa licitación a esta unión temporal Acuaseo, se aprueba el giro de los 1.250 millones como capital de trabajo dentro de esa sociedad. Igualmente actúa el doctor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre. Y resulta que también lo nombran como miembro de junta directiva de esa sociedad Acuaseo, al doctor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre. Y yo hacía la pregunta ayer en la diapositiva y la argumentaba. ¿Sanción social o premio a un afectador del patrimonio público? ¿Y por qué digo esto? Porque en esta administración de Empresas Públicas de Armenia, encabeza la doctora María del Pilar Herrera Pardo, la actual gerente de EPA, el día 19 de febrero se le entrega un contrato de prestación de servicios a través de la modalidad de contratación directa al doctor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre, la persona que nos ayudó y contribuyó a esa afectación del patrimonio público. Increíble. Aquí tiene que haber una afectación desde el punto de vista social, pero además nosotros vamos a presentar una acción penal contra esos miembros de junta directiva, en cabeza de la doctora Ana María, en cabeza del doctor Gustavo Pineda, y al gerente de ese entonces, el ingeniero John Jairo Toro, por un tipo penal. Es que en la actualidad, conociéndose el caso, Alejandro, la inhabilidad es ética, solo por ética de una administración que está empezando no lo hace. Venga, qué pena, señor, usted tiene cosas detrás de la empresa que no funcionan acá. Aún así, yo escuchaba, Alejandro, ya por último, al secretario de Hacienda, Gerson Obed Peña, que además el hombre es muy elocuente y se ve que es un hombre que sabe de su oficio y lo que tiene que hacer como secretario de Hacienda. Entonces decía, señores de las veedurías, los invitamos a trabajar con este gobierno. Señores de las veedurías, los invitamos a creer en este gobierno. Yo leí un boletín de prensa que hablaba en esta mañana de fortalecimiento de la empresa. Aún así, lo que a uno le queda, digamos, como resultado del cabildo es totalmente diferente a lo que la administración municipal está diciendo. Claro, porque es que mire, o sea, también expusimos cómo en dos procesos contractuales también de ahorita, o sea, ahorita de febrero, el de cortes y reconexiones y el de suspensiones y entrega de facturas, se hace un proceso donde se invitan tres, pero resultan ganándoselo el mismo, la empresa FRC SAS. Un contrato de esos es por 980 millones de pesos y el otro por... se me va la cifra, o sea, la cifra que sí tengo, la suma de los dos suman 1.818 millones de pesos. Y resultan personas, o sea, involucradas y vinculadas en el proceso de participación de propuesta, pero resultan evaluando una sola. 1.818 millones para una sola entidad, entrando en dos contratos diferentes. Entonces, la transparencia no se predica, se aplica. Entonces uno sí ve cosas como, usted por ejemplo planteaba el tema de servigenerales, por eso digo, nunca se fue, y pretenden volver a la ciudad, pero mire, también tiene un vínculo directo, porque es que Empresas Públicas de Armenia dispone los residuos que generamos en la ciudad en el relleno sanitario de Andalucía, que no es de Acafiaseo, es de Servigenerales en este momento, y por cada tonelada que dispone Empresas Públicas de Armenia, le tiene que pagar a esta sociedad 54.000 pesos por cada tonelada. ¿Cuánto le está costando esto al año a la ciudad? Eso, o sea, es mucha plata. O sea, es mucha plata porque es que... si hablamos de 54.000 pesos por tonelada... Los residuos sólidos de Armenia pueden estar entre 6.000 y 7.000 toneladas al año. ¿Qué negocio tan multiplique eso por 54.000, pero con un agravante. Ayer hubo un debate en el Consejo de Calarcá de Montenegro y abordaban eso.
es que el negocio más fuerte de lo de Cafeaseo era el relleno sanitario, pero ya Montenegro no tiene ninguna participación, toda está en cabeza de Servigenerales. Alejandro Rodríguez Torres, vocero del Cabildo Abierto por la defensa de las empresas públicas de Armenia EPA, coordinador de la Junta Ciudadana. Esto no es nuevo en Alejandro, él viene desarrollando este proceso hace muchísimos años, sin que el ciudadano se dé cuenta, termina siendo la mano derecha e izquierda de todos estos procesos que defienden lo que es suyo. Alejandro, Dios le bendiga, éxitos, que le vaya bien, que sus denuncias lleguen donde tienen que llegar, pero con el respeto que merece un líder social. Claro que sí. Le quiero complementar esto porque es una propuesta que estamos desarrollando con organizaciones nacionales e internacionales. Sí, señor. Es que vamos a construir un aplicativo para volver pública toda la contratación de empresas públicas de Armenia. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier oferente en el país pueda participar de los procesos contractuales, no como el que acabé de comentar, donde con 3 ofertas se entregaron contratos por 1.818 millones. Aplicativo que lo vamos a volver viral y que cualquier persona y que se ofrezcan servicios de calidad y al mejor precio. Y usted baje el aplicativo para que esté pendiente de lo que pasa con lo que es suyo. Yo soy Alex Morales, el señor Alejandro Rodríguez Torres. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Muy amable. Y a ustedes gracias por la atención que nos han prestado.